¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Te gustaría ser invisible? ¿Te gustaría volar? ¿Te gustaría tener fuerza sobrehumana? ¿O quizá lo que te gustaría es lanzar rayos con las manos, por ejemplo, o leer la mente de otras personas? Son muchos y variados, ¿verdad?, los superpoderes que uno podría tener, los que nos ha mostrado el mundo de la ficción, de la ciencia ficción, de la fantasía. Son muchas las variables posibles. ¿O si te ocurre alguna que no se haya visto nunca en pantalla? Cosas así le hemos preguntado a la comunidad de Telegram de Fase 24, a los oyentes más fieles. Ya sabéis que en la descripción del audio siempre dejamos el enlace a nuestra comunidad de Telegram. Ahora también en Discord, donde de momento estamos en stand-by, pero vamos a hacer cositas. Tenéis el enlace ahí, podéis entrar cuando queráis, porque de vez en cuando le proponemos a la gente de nuestro podcast, a nuestra gente más cercana, que participe, que nos envíe audios, que nos envíe opiniones. A veces incluso participan de forma activa, formando parte de nuestra tertulia. Pero en este caso hemos preguntado en nuestra comunidad de Telegram, como introducción al episodio de hoy, ¿qué superpoder te gustaría tener? Y esto es lo que nos han contestado. Saludos desde Murcia, soy Antonio Rentero y el superpoder que me gustaría tener es el de volar. Descarto otros como va a ser la invulnerabilidad o el factor de curación, porque evidentemente estos estarían muy bien, te permitirían vivir mejor, más cómodo y ser capaz de no ponerte nunca enfermo o de sobrevivir a un disparo, una explosión o una caída. Pero es que yo creo que volar le gana a todo. Es uno de los sueños más anhelados, yo creo que desde que los primeros homínidos vieron a un pájaro volar y alguno soñó con estar ahí arriba. Poder ver las cosas desde otra perspectiva, pero oye, sobre todo poder viajar sin tener que hacer cola en los aeropuertos. Aquí ya también habría que ver qué capacidad de carga puedes soportar. ¿Eres capaz de volar, pero puedes arrastrar contigo todo el equipaje que necesitas para 15 días? ¿Puedes llevar a otra persona más en los brazos sin cansarte como Superman? A ver si esto Superman lo puede hacer porque también tiene superfuerza. Otro superpoder que tampoco es descartable. Pero poder elevarte, poder vencer la gravedad, poder ver los paisajes urbanos o de la naturaleza más a los que estás más acostumbrado desde una óptica diferente o descubrir otros desde arriba, yo creo que eso a mí por lo menos es lo que me llenaría. Y sí, entiendo que tiene sus contraprestaciones, que puedan ser precisamente que si no eres invulnerable, además de poder volar, igual echas a volar, viene un pájaro, choca o te lo comes y termina mal la cosa. O viene un avión y se te lleva por delante porque no te has dado cuenta, por ejemplo. O aterrizas mal y te tuerces un tobillo. Y sí, volar puedes volar, pero con la pata quebrada. No sé si solamente volar sería el superpoder o habría que añadirle algo más. Como por ejemplo poder soportar el frío, porque a determinada altura es que hace mucho frío, o falta el oxígeno. Imagínate que hay alguna película en la que hemos descubierto cómo algún superhéroe descubría cómo utilizar superpoderes y se daba cuenta de lo que le faltaba, que dice, bueno, voy a subir hasta los 7000 metros. Pues lo primero es que te vas a congelar y lo segundo es que a ver si te falta oxígeno, te mareas, te caes desde ahí arriba y puedes volar, pero no eres invulnerable a la caída. Pero aún así, con todas esas pegas, pudiendo llevar mucho cuidado, llevando ropa de abrigo, un casco, unas gafas. Hay alguna película en la que se explicaba un poquito todo esto, todas estas contraprestaciones. Yo creo que sigue siendo un poder muy deseable. Aunque no te cures de las enfermedades o aunque no seas capaz de levantar un camión con tu propia mano, que tampoco está mal. Y yo sé que otro de los grandes superpoderes deseados es el de la invisibilidad, que yo, con lo curioso que soy, me gustaría colarme, no sé, en el Pentágono o en la Casa Blanca o cualquier otro sitio. Pero tengo que ir desnudo y la ropa se me vuelve también invisible. Tengo que haber comido esto como lo de bañarte después de 2 horas para que no te corte digestión. Me tengo que esperar 2 horas después de hacer la digestión para que la comida no se me transparente. En fin, prefiero volar. Hola a todos y a todas. Soy Daniel Generoso, ancálogón en la Sociedad Tolkien y perteneciente al Esmial de Númenor. Os hablo desde Madrid y os cuento que desde muy pequeño mi superpoder deseado siempre ha sido el de viajar en el tiempo. Estamos hablando de varias cosas. Parar el tiempo, avanzar o retroceder por periodos grandes o pequeños, es decir, que podría evitar un accidente que acabo de ocurrir o rectificar a mi cuñado en la cena de Navidad. De la misma manera que podría presentarme en Alejandría para darle un buen capón a Julio César antes de que incendiara a la biblioteca. Sé que Loki vendría a clavarme sus cuernecitos cuando abriera diferentes líneas temporales, pero como esto es un juego me queda la ilusión de intervenir en mi entorno para hacer bien las cosas.
Aunque no siempre pensaba en positivo, claro, porque se me ocurren bastantes cosas que no encajarían en los 10 mandamientos, así que vamos a dejarlo ahí para que no tengáis una idea demasiado mala de mí. He leído que este superpoder se llama cronoquinesia y que reconocerán fácilmente los amantes de la serie de Héroes porque es el que tenía Hiro Nakamura, su protagonista. Si no lo habéis visto, os la recomiendo y creo que está ahora en Movistar, me parece, las 4 temporadas. También os digo que es casi seguro que este superpoder me corrompería y me convertiría en supervillano, pero bueno, como dicen por ahí, si le ponen donde hay. Pues nada, esto es todo. Hola, mi nombre es Fulgen, alias Bilbin SD, y hablo desde Murcia. Mira, bueno, Javier, aquí nos planteas un imaginarium de qué superpoder nos gustaría tener de un superhéroe. Se me viene siempre a la mente Superman, el primero, por la complicidad, por la nostalgia, que para mí fue el primero, y obviamente el superpoder de Superman, volar, aparte de algún otro. También me gusta mucho Spider-Man y su sentido arácnido y telaraña, pues, ¿quién no le hubiera gustado sobrevolar en Nueva York con las telarañas de Spider-Man y subir al cielo y demás? También la fuerza de Hulk sin el croma que lleva verde y el Batmóvil de Batman, que mola mucho para montar, la verdad. Pero si me tuviera que quedar con uno específico, me gustaría viajar por el tiempo. No en el estilo que usa Flash, digamos, viviendo su vida en el pasado y ver momentos de su pasado, que también nos gustaría mejor revivir ciertos momentos del pasado por diversas circunstancias. Pero siendo muy seguidor, muy amante de la serie El Ministerio del Tiempo, como nuestro amigo Oscar, me gustaría viajar y conseguir comprobar, ver in situ ciertos momentos de nuestra historia, como, no sé, el día que se firmó la Constitución de la Pepa de 1812 allí en las Cortes de Cádiz. ¿Por qué no? Comprobar o ver la batalla de la Nava de Tolosa, como bien se habló aquí en este podcast y salió aquella película que estamos a la espera de que salga alguna plataforma para poder verla. Pero obviamente la batalla verla como los toros, desde la barrera, y muchos más momentos del pasado que a uno siempre ha pensado, ha soñado en poder hacer algún día, pero obviamente la física no lo permite, por lo menos en la vida real. Muchas gracias y un saludo a los compañeros de Telegram. El 24 es el número mágico del cine. A 24 fotogramas por segundo se crea la ilusión del movimiento en la gran pantalla. Las grandes historias y leyendas, los romances que nos conmueven, las historias de terror que no nos dejan dormir por la noche. Cruza el portal de la imaginación y viaja con nosotros por infinitas galaxias en las que realidad y ficción se funden en un abrazo. Bienvenido a Fase 24. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fase 24 Superpoderes, lo hemos llamado. Estoy encantado con la comunidad de Telegram, os lo digo en serio. Este episodio, por ejemplo, no hubiera sido posible si no es por nuestra comunidad de Telegram. Quizá a lo mejor se nos hubiera ocurrido dentro de 3 temporadas, o quizá nunca, no lo sabemos, pero creo que fue Oswald, lo dijo el otro día. Dijo, oye, un día tenéis que preguntarnos qué superpoder nos gustaría tener para un episodio. Y mira, se me iluminó la bombilla porque teníamos pensado algunos episodios para las próximas
semanas, estoy hablando en pasado, hace algunos días, y de repente pensé, oye, esta idea que ha tenido Osvaldo es muy buena. Hemos hecho un episodio hace poco de mundos post-apocalípticos, hicimos otro del viaje del héroe, ¿por qué no hacemos uno sobre superpoderes? O sea, ¿cómo se han mostrado los superpoderes a lo largo de la historia? ¿Quiénes fueron los primeros personajes con superpoderes? Porque si nos vamos a la mitología griega, ¿no? Ahí empezamos a ver ya personajes, ¿no? Con superpoderes. ¿Había personajes anteriores con superpoderes? Claro que sí. Alguno comentaremos ahora, pero sobre todo nos vamos a centrar, evidentemente, en los más cercanos, en aquellos que empezaron a aparecer y a llenar la imaginación de niños y no tan niños, como los superhéroes que todos conocemos, Superman, Spider-Man, el Capitán América. ¿Cómo tienen esos superpoderes? No todos llegan a tener superpoderes de la misma manera. ¿Los han perdido en algún momento? ¿Los recuperaron? ¿Cómo? ¿Qué superpoderes nos gustaría tener? Pues de todo esto vamos a hablar. Y bueno, y por supuesto en la parte central y final, ¿qué implica tener superpoderes? Y hablaremos también de villanos. Tener superpoderes no significa ser bueno, ¿verdad? Se puede tener superpoderes y ser un villano. Pues de todo esto vamos a hablar, de lo que han sido los superpoderes a lo largo de la historia y cómo los ha reflejado el ser humano en diferentes obras, ¿vale? Y me acompaño en el día de hoy para hablar de todo esto de dos muy buenos amigos. Pablo Aguado, Nemba, compañero, ¿cómo estás? Bueno, Javi, ¿qué tal? Encantado de tener un día más, un ratillo para este episodio tan curioso acerca de los poderes de los superhéroes, que yo creo que, vamos, es un tema de lo apasionante. Claro, yo empecé a pensarlo cuando lo propusieron y demás, y, los superhéroes han sido siempre un poquillo, ¿no? Parte de la vida, pero de la vida friki, un poco así como la he vivido yo siempre, desde que muy de niño leía los cómics de los Vengadores originales de los 60, 70 en casa de mi abuelo, que eran los cómics de mi padre y demás. Y vamos, claro, es una fascinación, es siempre ese ser humano que puede hacer cosas, bueno, ser humano o no, pero que siempre puede hacer cosas más allá de lo normal. Y claro, eso al final entronca con la mitología, como bien has dicho, y es que yo creo que es amplísimo. O sea, si simplemente pones, lo dejaremos en el enlace porque lo he dejado en el guión, el enlace a Marvel, a DC, donde dicen sus propios personajes. Es que es una lista interminable, que parece, vamos, la de la mitología griega o romana. Así que, bueno, yo creo que hay para todos los gustos. Como dice también mi padre, creo que ya estaba todo inventado, ¿no? Desde época de los romanos y yo creo que sería ya difícil encontrar algún poder que esta gente no hubiera inventado. Pero, palabra de Alan Lee, a lo mejor puede salir algo nuevo y a ver yo tengo muchas ganas de saber, ¿no? La gente qué respuesta tiene, ¿no? a este capítulo. Así que, pues nada, encantado de tener un ratillo para ello. Perfecto. Ismael Marín, Saga Elx, muy buenas, ¿cómo estás, compañero? Hola, muy buenas, compañeros. Pues la verdad es que con muchas ganas de hablar de este tema, porque al final también podemos incluso imaginar otros superpoderes, hablar de los que ya existen. O sea, es un tema muy guay, ahora que ya todo el mundo, a través de las películas, de los cómics y demás, en la época en la que estamos, ha podido soñar con este tema, ¿no? Y imaginar qué podría hacer, o sea, cómo podría hacer un superhombre o una supermujer, ¿no? Con los diferentes poderes o capacidades que se pueden desarrollar en estos universos, ya sea por un experimento, por un azar del destino, etcétera, etcétera. Y eso, vamos a hablar de todo un poco y a ver qué surge en el programa de hoy, a ver si hay alguna idea original incluso dentro de lo que ya tenemos planteado que haga soñar, ¿no? a los oyentes. Uh-huh. Bueno, antes de hablar del tipo de superpoderes que hemos visto a lo largo de la historia, quiero preguntaros, es una pregunta muy personal, la típica pregunta que uno hacía en el cole con sus amigos, ¿no? ¿Qué superpoder te gustaría tener si solo pudieras elegir uno? Esa pregunta es clave, ¿eh? Solo se puede elegir un superpoder. Venga, Pablo, que tengo mucha curiosidad por saber los vuestros. Venga, adelante. Pues
es curioso porque yo me llevé una decepción muy grande cuando en Los Vengadores, a lo largo de todo el universo cinematográfico Marvel, a Visión se le daba tan poco protagonismo. Y es que a mí me fascinó siempre Visión. Luego, claro, al final he terminado siendo ingeniero, explico física, química, y el poder, el superpoder, ¿no? de Visión, que es un androide, ¿no? Tiene la capacidad de modificar, digámoslo así, la relación entre sus átomos, su densidad molecular, de manera que, por ejemplo, puede hacerse, no invisible, ¿no? Pero puede atravesar paredes o puede hacerse tan sumamente pesado y denso como, por ejemplo, para poder parar un golpe de Hulk o de Thor sin ningún problema. Entonces, claro, a mí ese superpoder me atrajo siempre muchísimo. Cuando te dicen una cosa de estas, a mí se me hace muy difícil, ¿no? Escoger un poder, pero por el cariño que le tengo a la Visión, que bueno, luego también tenía algún otro superpoder, lanzaba rayos y tenía, no, alguna otra cosilla, pero a mí ese superpoder un poco, claro, es también el de un fantasma atravesar una pared, pero también es equivalente a una superfuerza, no del todo, pero muy parecido, pues a mí es que me fascinaba poder controlar eso, tu propia, y es que queda muy de física, controlar tu capacidad molecular y modificar el entorno entre los átomos. Entonces, sé que queda muy rarito, pero es que la verdad es el que a mí siempre más me ha llamado la atención, me parece súper original y por eso me llevo una decepción, ¿no? Cuando Visión se utilizó tan poco en el universo cinematográfico de Marvel. Uh-huh. Y mira que al principio cuando aparece, está, como dicen los jóvenes, súper chetado, ¿eh? Hombre. ¿Lo ves? Sí, eso coge el martillo de Thor como aquel que coge una escena que te dejaba un poco loco. Muy bien, me gusta, Pablo, me gusta. A ver, Ismael, ¿qué superpoder te gustaría? Pues yo la verdad es que soy más simple en ese sentido. A mí un superpoder que me gusta mucho es, no sé si habéis visto el anime, bueno, el manga de One Punch Man, que también está inspirado en temas de superhéroes y cosas así. Me mola el ser capaz, aunque sea un tío así no muy alto y no muy fuerte, tener la capacidad de que con un puñetazo puedo tumbar a cualquiera, a cualquier cosa que me da igual, aunque sea un tío de 200 kilos o un tigre, un oso, lo que sea, de un puñetazo podés tumbarlo. Eso sí, tuviera un superpoder físico, ¿vale? Luego, si fuera un superpoder que no influyera en que en un poder físico, ¿no? Como es, pues yo que sé, igualmente ya digo, cualquier tipo de persona, animal o lo que sea que me ataque de un puñetazo pueda tumbarlo. Si fuera más intelectual, a lo mejor es leer la mente, porque leer la mente te permite, yo creo, no perder el tiempo con la gente, porque puedes saber si alguien está siendo falso contigo o si te está intentando engañar de alguna forma, no pierdes el tiempo, no te haces tampoco ilusiones con la gente y aparte también puedes influir en los negocios, en ciertas cosas, porque si estás leyendo al otro, pues sabes obviamente sabes por dónde va a ir y que, o sea, en un trato, por ejemplo, que estés negociando cualquier cosa, sabes hasta qué punto puedes llegar, no puedes llegar, yo que sé, en el ámbito empresarial, en muchas cosas, yo creo que leer la mente, en cosas de la vida diaria y demás, no sé, me parece algo muy, muy valioso y yo creo que un superpoder así sería increíble. Entonces, ya digo, si fuera físico, lo que he dicho al principio, algo muy rudimentario, la verdad, y si fuera más un superpoder intelectual o no sé cómo llamarlo, que no tiene una característica física que te va a hacer más fuerte en un combate, sería ese. Yo creo que uno de esos dos. Aunque si tuviera que elegir, yo creo que el de leer la mente me quedaría. Si fuera uno, el de leer la mente. Muy bien, interesante. Está leer la mente o manipular la mente, ojo, que no son exactamente lo mismo. No, yo prefiero leerla solo. Y ya yo con mis cosas de sabiendo la información, yo ya ves cómo actúo en consecuencia. Pero leer la mente me parece algo bastante útil y poderoso, sobre todo en la sociedad actual. Aunque bueno, si viviéramos en un universo con más superpoderes, a lo mejor no sé si sería tan útil. Pero ahora mismo, si de repente, yo qué sé, explota una central nuclear y me pilla cerca y no me muero de cáncer, pues me da superpoderes, pues oye, si soy el único es algo curioso. Perfecto, me gusta, en cualquier caso. A ver, el mío.
A ver, no sería a lo mejor el superpoder definitivo, ni el más práctico, ¿no? Pero es que yo soy muy de Magneto. Entonces a mí el superpoder de Magneto y tal y como lo utiliza, me vuelve loco. Entonces, a mí el superpoder de Magneto, o sea, controlar todo lo que sea metálico y poder hacer con ello lo que yo quiera, me parece flipante. O sea, seguramente no sea el superpoder definitivo porque hay hay superhéroes o hay otros personajes poderosos que podrían anularte, ¿no? De alguna manera. Incluso, bueno, hemos visto que te meten en una cárcel de plástico, te alejan de cualquier tipo de metal y estás acabado. O sea, ahí eres un simple mortal. Pero en la sociedad actual en la que vivimos, poder manejar cualquier cosa que lleve metal y hacer, manipularla, o sea, convertir, imaginar, o sea, coges un edificio, todo el metal que lleva el edificio lo levantas en peso y a partir de ahí, con todo el metal hacer lo que quieras, bueno, me parece una locura. Entonces, no sé, a mí, y además por el personaje que me ha gustado mucho cómo ha estado representado en las películas, pues también me gusta bastante, así es que yo me quedo con el poder de Magneto, de poder manipular el metal. Hombre, Pablo. Magneto ha sido siempre uno de los villanos más poderosos, o sea, no me parece para nada, porque está unido a una gran inteligencia, un superpoder malo. Es que realmente, desde hace miles de años, aquí el metal es absolutamente esencial, así que siempre Magneto ha sabido utilizarlo de mil maneras, porque lo puedes utilizar como arma arrojadiza, lo puedes utilizar para atrapar, para mover cosas. Es una especie de telepatía curiosa, de movimiento. A mí, es que Magneto, como villano, yo creo que es uno de los más logrados, ¿no? De Marvel, siempre. Sí. Lo que sea cómics y demás. Entonces, Pero, hombre, sí, mira, os iba yo a terminar y ahora os hago yo una pregunta. Bueno, que iba a empezar, o sea, lo estuve pensando desde que lo planteó Osval en el grupo y a lo mejor en otro momento de la vida pues te hubiera respondido otra cosa, pero ahora, si me das a elegir, elegiría el poder de Magneto. Venga, Pablo. Iba yo a preguntar también, eso está fuera de guión, para nuestros oyentes que lo sepan, pero ¿cuál os parece a vosotros el superpoder más bestia o el que más puede marcar a lo mejor la diferencia? No sé. Puede ser el que vosotros os guste o no. Quiero decir, por ejemplo, yo creo que el de Visión no es tan poderoso como para ser ese que marque la diferencia. Siempre se habla, ¿no?, de una batalla entre, yo que sé, Hulk y Thor que ha existido, o Hulk y Superman, ¿no? Aunque sean de universo de DC y de Marvel. Pero, ¿vosotros qué superpoder creéis que sería el que más marcara la diferencia? No sé, Javi, ¿tú qué piensas? A ver, pregunta muy difícil, pero también depende de cómo te lo hayan representado, porque, por ejemplo, en el universo Marvel, la Capitana Marvel está muy arriba, Sí. o sea, prácticamente indestructible, puede hacer prácticamente de todo, puede volar, atraviesa naves colosales y las destruye solo atravesándolas, lanzar rayos, bueno, es auténticamente bestial, pero si tuviera que ser como un superpoder, ¿no? Como concentrado en una idea. Para mí, lo que hace el Doctor Extraño, esa hechicería, quizá porque, bueno, lo de volar, no volar es más bien con la capa, ¿no? Gracias a la capa. Pero lo que hace el Doctor Extraño de abrir portales, de generar con las manos energía que te sirve para protegerte, para luchar, para atacar, no sé. Me parece que el poder manipular la energía de alguna manera a tu alrededor y poder hacer con ella cosas, o sea, ya sean defensivas, ofensivas y demás, es que no sé si sería el superpoder definitivo, pero a mí me resultaría difícil encontrar uno más poderoso que ese, que tiene, de hecho el Doctor Extraño es muy difícil batible, por eso, porque además él también pasa como en el caso de Magneto, al ser también muy inteligente, sabe utilizar también muy bien sus superpoderes. Pero bueno, me quedaría con ese, el de manipular la energía. Y yo no sé, no sabría qué decir. Quizás un poder que fuera anular el poder de los demás. Estoy pensando, imagínate que aparece un equipo de supervillanos y hay uno que es muy fuerte, ¿vale? Y otro que anula
¡fua!, se los carga todos. Sí, Algo Había así. una mutante que hacía eso. Bueno, Claro. una mutante te quita los poderes y los absorbe ella. Y podía... Algo así, claro, porque Pícara, tú creo que piensas- era, pícara. Sí, porque claro, tú piensas que porque dices, bueno, yo qué sé, estás pensando que pueda parar el tiempo o alguna movida así, siempre va a haber algún personaje como Superman o como algo que tenga alguna habilidad, lo que sea, que diga, pues es que ahora se mueve, aunque tú pares el tiempo, esta persona es capaz de moverse en, yo qué sé, o entre dimensiones o algo así y hace que lo anule, ¿vale? De alguna forma. Pero si tú le robas el superpoder a los otros y tienes a otro personaje que sea capaz de, que diga, yo que sé, que tengamos una fuerza de Superman, se los carga rapidísimo, porque son humanos normales. No sé. Yo he estado ahí dándole vueltas, digo, yo creo que lo más roto es eso. No creo que sea el caso. Bueno, Está sí, muy el de bien. Pícara y tal, pero siempre habrá muchas veces lo que hablamos, ¿no? El Deus Ex Machina, el giro de guión, que hace que aunque aparezca un personaje que sea imposible de abatir, ya lo vimos en Vengadores, ¿no? En Infinity War y en Endgame. Aunque ganara Thanos en Infinity War, luego siempre hay algún giro, hay alguna historia, hay alguna movida que hace que puedan derrotarlo, ¿no? Siempre va a haber eso. Pero siendo prácticos, yo creo que algo así, vamos, sería imparable. Es que, claro, yo estaba pensando en algo parecido del Doctor Extraño, Javi, porque la manipulación que hace del tiempo, yo creo que es en su primera película, cuando él manipula el tiempo de manera que él puede organizar distintas posibilidades y volver a vivirlas y volver a jugarlas. Me parece que es una forma de poder ganar, ¿no? Aunque bueno, eso cuadra casi más en los viajes en el tiempo y en cuestiones de ya paradojas temporales, pero a mí creo que es una de los poderes que me resultaría, pues eso, más capaces de distorsionar el efecto, porque incluso, claro, cuando lo ha dicho Ismael digo yo, buf, esto sí que está muy roto, y es verdad que Pícara sí puede robar los poderes o los recuerdos de la gente y puede hacer, no del todo, depende un poco también, pero yo creo que si tú puedes controlar el tiempo y puedes volver a un momento anterior a eso o sabes lo que va a pasar, ese control del tiempo a mí me parecería, vamos, vamos, con eso eres capaz de derrotar cualquier cosa, porque claro, Sí. sabes lo que hay después. Sí. Claro. De hecho, hay un anime que va de eso, que es de un personaje que tiene un poder o sea, tiene como un poder que hace que los otros le absorban la fuerza a él y se vuelvan más fuertes, ¿vale? Pero él no muere. Es como que, entonces, dentro de su universo lo tienen como un poco marginado. Entonces, en cierto punto de la historia va sobre que él consigue como un objeto que le da el poder de volver atrás en el tiempo y luego se venga de esa gente, ¿no? Y es lo que dices tú, que al final se vuelve a un momento en el que estaba más débiles y entonces, sí, claro, algo así también puede ser equivalente al quitar los poderes, porque tú vuelves a un momento en el que es curioso, sí, curioso. Es que Bueno. muchas veces lo decías tú, ¿no, Ismael? Con lo del Deus Ex Machina siempre hay algo que se puede romper y tal. Muchas veces yo recuerdo, ¿no? O de cómics o de películas que precisamente ese superpoder tiene el villano o que ha ocurrido y está ahí y que es imposible o parece imposible de vencer, se termina eliminando pues por alguna cosa que no habías pensado. Pues eso, un viaje en el tiempo, alguien que de repente quita el poder o incluso pues yo qué sé, voy a irme a la mitología clásica, el talón de Aquiles. Es que siempre buscan o se inventan justo el poder que puede desmontar ese poder. O sea, es como en el estratego, el juego de mesa, ¿no? Que el general gana a todo el mundo, menos el espía, que es el único que le puede matar. Entonces, aunque el espía muere contra todos. Entonces, claro, siempre hay, o siempre se busca que aunque ese superpoder no sea omnipotente. Yo creo que no hay, o si hay alguien omnipotente, nunca lo han puesto como el gran villano, porque si no sería invencible. Pero, por ejemplo, yo creo que lo que hemos visto, ¿no? En la última de Loki, con los viajes en el tiempo y controlar el tiempo, iba un poco por ahí también. Entonces, claro, a mí ese es el poder que me parece muy, muy roto, pero claro,
ahí siempre vas a buscar alguna manera, y es la que tiene Loki, ¿no? Sin hacer tampoco spoiler, de poder eliminar ese poder tocho, que es al final ese Deus Ex Machina que decía Ismael. Perfecto. Y es que los dioses y los héroes de las diferentes mitologías ya eran personajes con superpoderes. O sea, los personajes con superpoderes, queridos compañeros, existen desde que el ser humano tiene imaginación, desde que el ser humano ha creado esos personajes, porque nos tenemos que ir incluso a la historia antigua, el mismo Gilgamesh, ¿no? Ya es un personaje con superpoderes y abarca, pues, en el espacio-tiempo hasta, pues eso, hasta los primeros momentos en los que los seres humanos ya se estaban contando historias unos a otros, hasta nuestros días, en los que todavía hoy, pues, grandes creadores o personas con mucha imaginación, pues, inventan personajes que tienen estos superpoderes. Pero antes, más que hacer un recorrido histórico, porque luego vamos a hablar de diferentes personajes y ya cada uno va a comentar los que quiera, si preferís, empezamos clasificando los superpoderes, porque ya ha hecho antes un esbozo el propio Ismael. Los superpoderes por tipología, ¿verdad? Tenemos los superpoderes físicos, que hablaríamos, por ejemplo, grandes habilidades sobrehumanas, ¿no? Mayor velocidad, pues, Flash, ¿no? Por ejemplo, el relámpago humano, que sería un ejemplo, muchísima agilidad, resistencia, capacidad de volar, sería un superpoder físico, invulnerabilidad, la elasticidad de Mr. Fantástico, ¿no? Por ejemplo, la regeneración, por ejemplo, veíamos como un personaje, se me ocurre Lobezno, ¿no? Que regenera muy rápido las heridas que le hacen, o sentidos muy agudizados como la visión, el oído, el olfato. Todo eso son superpoderes físicos. Luego tenemos los superpoderes mentales, que son relacionados con el uso de la mente. Puede ser la telepatía, como decía antes Ismael, leer mente, pero también puede ser la telequinesis, mover objetos con la mente, o controlar o manipular a alguien mentalmente. No le estás leyendo la mente, pero sí le estás manejando. O, por ejemplo, ver el futuro. También sería un superpoder mental. O la empatía, sentir las emociones de otros. Luego tenemos superpoderes de tipo mágico, que son aquellos que provienen de poderes sobrenaturales, pues porque sean héroes descendientes de dioses o los propios dioses de las diferentes mitologías, que pueden manipular la realidad, transformar, teleportarse, invocar entidades, controlar elementos naturales, controlar el fuego, controlar el agua, por ejemplo, controlar el viento. Y luego tenemos que ya habría que ponerle un asterisco, porque no es un superpoder sobrevenido, los superpoderes tecnológicos. Es decir, cuando creas algo, aquí se me ocurre evidentemente Iron Man, ¿no? Un exoesqueleto, o puede lanzar rayos. Batman era un personaje que yo quería introducir también. Batman o Iron Man no tienen superpoderes, pero gracias a todo con lo que se arman y gracias a su propio entrenamiento y a su inteligencia y a sus recursos económicos, que ellos, aunque son uno de DC y el otro de Marvel, comparten muchas características comunes en ese sentido, pues digamos que se pueden codear, ¿no? Con los superpoderes, con los personajes que sí tienen superpoderes sobrevenidos, ¿no? Entonces, tenemos superpoderes físicos, superpoderes mentales, mágicos y tecnológicos. Pablo, podría ser una clasificación cuádruple, ¿no? Si la armáramos en 4 pilares. En un poco sí, el tipo de poder y hacia dónde se enfoca. Yo, efectivamente, los tecnológicos son algunos de los que me parecen más interesantes porque, desde luego, trabajan siempre, ¿no? En la parte, desde la propia humanidad, y es un poco lo que el hombre hace por sí, imitando. Podríamos poner ya como el primero Ícaro, ¿no? Porque si Perseo tenía las botas aladas que le podían hacer, ¿no? Ir tan rápido y demás, Ícaro, ¿no? Al final termina volando también. Es al final un superpoder, aunque termine mal. Cosa que tienen los poderes tecnológicos. Siempre tienen algo malo con los padres. Aquí siempre. Y desde luego los mágicos te dan siempre lugar a esa parte un poco también de la mitología. Por ejemplo,
claro, los poderes mutantes, los que vienen un poco, los mutantes, en este caso, dependen un poco de dónde yo quería meterlos, porque es que no sé muy bien a veces dónde meterlos, porque pueden ser a veces eso, un poco híbridos, porque claro, los superpoderes tipo, pues mira, el mismo de Magneto es mental, pero no afecta a la mente de las personas, sino a la materia. No sé si me explico. Hay muchos poderes en ese sentido mentales que afectarían a la materia, entonces, pues no sé, o las causas. Pero vamos, a mí me parecen en ese una buena clasificación de primeras, y los mágicos, pues me encanta cómo tanto DC como Marvel los han ido siempre metiendo y enganchando un poco con todo lo que es la mitología, desde el mismo Thor o el Caballero Negro, todos estos personajes que vienen un poco que tienen siempre alguna relación, ¿no? El Doctor Extraño que ya hemos citado. Entonces, a mí me parece una buena clasificación. Si yo tuviera que destacar, ¿no? A lo mejor uno de cada tipo, superpoderes físicos, pues a mí siempre el que se me viene a la mente es la fuerza, pero claro, la fuerza es la de Superman. O sea, Superman lo primero que piensas es en esa fuerza sobrehumana. En los poderes mentales estaba yo un poco pensando en pues eso, en la manipulación, en la creación de imágenes, ¿no? En las hipnosis, y en los superpoderes mágicos. A mí me gustan mucho los que tienen que ver, ¿no? con los hechizos del Doctor Extraño, que sería quizás mi segundo superhéroe así favorito. Es que no he trabajado tanto en él, pero es uno de esos, es que a mí también me fascinó mucho. Y tecnológicos es que yo soy muy fan de Iron Man. O sea, Iron Man y los 10 millones de armaduras que tiene son maravillosos. O sea, todas esas armaduras son chulísimas. Los superpoderes tecnológicos, claro, podrían ser de cualquier otro tipo. Me refiero, como se cogen de cualquiera, pueden ser superfuerza, pueden volar, pueden utilizarse para controlar la mente. Al final Ultron también hacía cosas de ese estilo. Entonces, aunque que es de origen tecnológico. Entonces, bueno, no sé si Ismael quieres comentar algún punto aquí o... Sí, yo, uno de los que hablábamos de superpoderes mágicos, aquí también podríamos incluir cuando te da el poder un objeto, por ejemplo. O sea, porque hablábamos de... No sé si os sería una clasificación nueva, porque sí que es cierto que un objeto sí que te da un poder mágico, pero claro, te puede dar también super fuerza. No sé si... O sea, te puede dar todas las categorías que tenemos aquí, pero que sea un objeto, en plan un anillo que te ponga y dices, bueno, como pasa con Shazam, vale, que bueno, eso es magia, sí que es verdad que es magia, porque es como que hereda y tal, pero es como algo que te permite cambiar, o que sí, pero claro, si no tienes ese objeto, no tienes el poder. Entonces ya no sé si eso también estaba pensando yo en plan así, en otros superhéroes y tal, y claro, también puede ser que tu superpoder de repente no lo tengas. Es que también, claro, se puede... Vale, no, tecnológico no, porque tecnológico realmente tú ya has creado, por así decirlo, lo que te permite tener esa fuerza, o hablábamos de Iron Man, o el traje de Batman que le permite volar, o que tiene las rodillas estas así como más aseguradas dentro del traje para que cuando caigas desde una altura no se reviente la rodilla y cosas así. Pero claro, o implantes cibernéticos, al final lo has creado tú, pero un objeto mágico, un objeto que te permita tener, bueno, ahí podemos tener ahí un debate, ¿no? De si eso sería magia o qué sería. Pero sí, luego, realmente sí, las clasificaciones están genial, y yo, claro, las más típicas pues al final son las físicas y las mentales, ¿no? Que son las que suelen llamar más la atención, pero yo siempre he sido de las tecnológicas, o sea, porque quizás es la que te permite un poco, yo por lo menos de niño, me permitía más soñar con el hecho de que tú podías serlo, el superhéroe, porque decía, ostras, si me construyo yo algo así, o si soy capaz de entrenar, estar físicamente fuerte y tengo una ayuda de algo que yo he construido o algo que he hecho, ostras, puedo ser un superhéroe, ¿no?
yo siempre me he fijado muchas veces más en lo que en ese momento era más real o más posible, y la verdad es que las que más me han gustado siempre. Por eso Batman, por ejemplo, pues es de mis superhéroes favoritos. Iron Man también, cuando lo conocí en el cine, porque sí que es verdad que yo Iron Man en su momento lo había visto en la serie esta de Spider-Man que echaban en Antena 3 por aquel entonces. Había una parte en la que él iba con los Vengadores y aparecía por ahí Iron Man, ¿no? Lo conocía de ahí, pero fue todo un acierto, ¿no? El crear todo este mundo cinematográfico que existe de Marvel a partir de él, porque también es un personaje que es cercano en cuanto a la realidad de los poderes que tiene, y luego en base a él puedes construir, ¿no? Y también imagino que sería más fácil por aquel entonces que hacer un personaje en el que se necesitaran más efectos especiales, ya que Iron Man, por lo menos, yo en su momento me compré el Blu-ray de edición especial y tal, y por lo que contaban en el making of, fue una película prácticamente indie, en el sentido indie de que indie dentro de Hollywood, ¿vale? O sea, que tenían un presupuesto grande detrás, pero hablaban un poco de que Robert Downey Jr. prácticamente escribió los diálogos mientras se hacían las escenas, había estado todo un poco un boceto y no había tantos efectos especiales ni tanto presupuesto para poder hacer los efectos especiales en esa película. Entonces también era más cercano a esa realidad, ¿no? De la que estamos hablando, esa realidad tecnológica. Y yo creo que por eso fue un buen punto de partida, y aparte yo creo que, no sé si coincido con vosotros, que son como la categoría de superpoder así un poco más atractivo, ¿no? Para los que tenemos así un poco, conocemos la realidad y podemos soñar un poco con ser superhéroes, es como lo más cercano y lo más atractivo. No sé qué pensáis, Javi y Pablo. Sí. Yo iba a comentar, porque me ha hecho mucha gracia lo de los objetos. Yo tenía apuntado, lo que pasa es que lo tenía para después. Asterix, la poción mágica. Te da un superpoder. Ah, claro, una comida. ¿Vale? Es verdad, también es que me parece muy buen planteamiento, efectivamente, el que sea el objeto el que te da el superpoder, que no es tan raro, y que sea un objeto de tipo mágico, en este caso una comida, ¿no? Por aquello de que sea temporal. O sea, bueno, no todo, Obelix no, porque se cayó en la marmita, claro, pero el resto lo pierde, tiene que volver a tomar. Claro, es algo que te da un power up momentáneo, pero luego desaparece. Claro, es como el objeto, tú te quitas el anillo y si abajo con el anillo eres súper fuerte, pero si te lo quitas y te pegan un tiro o te pegan un puñetazo, te revienta. Entonces ya estamos con el anillo de los nivelungos, los que te hacen invisibles, estamos con tú lo has dicho al decir power-ups, me has dicho power-ups en Mario, te da diferentes superpoderes. Es que al final, pues fíjate, es que hablando en esta parte, más que de superhéroes, superpoderes, cualquier power-up de Mario lo hace más grande, lo hace más pequeño, bolas de fuego. O sea, al final los objetos mágicos son muy recurrentes, pero también desde la mitología. Claro, son los que te dan el poder. Al final era también lo que le daba, por ejemplo, el poder a Miss Marvel, a la chica de la serie, ¿no? Entonces era el brazalete aquel de su abuela. Entonces eso también lo tenía apuntado para después. Me refiero, formas nuevas o cómo actualmente siguen consiguiendo los poderes. Pero sí, lo de los objetos yo creo que sería, ya tenemos para otro capítulo, Javi, objetos mágicos que dan poderes. Y ahí de la sociedad Tolkien por aquello del anillo y demás. Exacto. Yo es que cuando ha dicho Ismael lo del objeto, claro, fíjate, dices el anillo único, ¿verdad? Que depende de quién lo tenga, pues le va a dar más o menos poder, porque si está en manos de un personaje que en principio no tiene mucho poder, como puede ser un hobbit, pues te hace invisible, ¿no? Oye, que está muy bien, es un muy buen poder, pero si el anillo, por ejemplo, lo coge Saruman o lo coge Gandalf, que son ya personajes con superpoderes, o sea, que tienen magia, pues los puede hacer más poderosos aún. En este caso, el condicionante en el caso del anillo único, de que el anillo único solo obedece a un señor, ¿verdad? Al señor oscuro Sauron, que fue para eso el que lo forjó. O sea, ese objeto en concreto, es que solo el objeto, Pablo, tiene para un episodio, tiene para un fase Tolkien, lo que es el anillo único, ¿verdad? Y haremos en fase 24 más adelante. Pero hablando de objetos, yo recuerdo, por ejemplo, en una de las películas recientes de Marvel, en la de Love and Thunder,
el personaje de Christian Bale, el carnicero de los dioses, que es una espada negra, la que le da el poder y la que le convierte en un tipo, pues eso, capaz de matar dioses, nada menos, que con poseyendo esa espada. Y luego lo que habéis dicho, ¿no? De los alimentos, pues también efectivamente hay alimentos, hay bebidas que te pueden dar superpoderes, que normalmente cuando son cosas así de consumo, pues suelen ser temporales, ese tipo de superpoderes que te dan. Y luego están los personajes mega entrenados, ¿vale? Que yo aquí, en este caso, yo no hablaría de superpoderes, ¿no? Por ejemplo, tenemos en casos de personajes de Marvel, tenemos a Ojo de Halcón o tenemos a la Viuda Negra, aunque la Viuda Negra creo que en las películas no se llega a decir en ningún momento. No sé si en la propia película de Viuda Negra hay un momento en el que dicen que sí, que cuando están entrenándolas, como que les meten también algún tipo de inyección, algún tipo de digamos, de suplementos, ¿no? Vamos a decir, para aumentar su agilidad, para aumentar su resistencia, su fuerza y tal. Pero creo que en las películas no se llega a mencionar, sí en los cómics. En los cómics sí se dice bastante más. Creo que este tema de experimentos genéticos que hacen en el proyecto Viuda Negra, en el cual una de las que mejor salió en el sentido de que era de las más capaces es Natasha Romanoff. Pero Ojo de Halcón, por ejemplo, creo que en ningún momento se menciona que él tenga algún tipo de manipulación, por lo menos en las películas, estoy diciendo. No hablo de los cómics, ¿eh? En las películas creo que no se menciona en ningún momento que él tenga algún tipo de capacidad mejorada de visión o de puntería o de lo que sea. Más allá de su entrenamiento, o por ejemplo Falcon, que es lo que tiene son unos gadgets para poder volar, pero por ejemplo en los cómics sí que se podía comunicar sí tenía un halcón con el que se comunicaba telepáticamente y que le servía de compañero, pero en la serie, ahora es el nuevo Capitán América, después de la serie, no vemos nada de esto. Es un tipo muy fuerte, muy bien entrenado y que tiene unas alas que vuelan, pero él por sí no tiene superpoderes. ¿Querías tú decir algo de lo que estoy yo comentando, Pablo? Creo. Sí, no, simplemente puntualizar. De Viuda Negra sí en algunas, no sé si es en las películas o en alguno de los cómics, sí que se comenta que pueden tener alguna relación, ¿no? El programa de las Viudas Negras con el suero de supersoldado, que es un hilo argumental que muchas veces se trae en Marvel, porque al final Cráneo Rojo, Bucky cuando se convierte en soldado de invierno, el propio Capitán América, pues el suero de supersoldado siempre tiene alguna razón de ser, pero sin embargo Ojo de Halcón no, Ojo de Halcón es solo entrenamiento. También de Viuda Negra a veces es solo entrenamiento o en general es solo entrenamiento, porque el suero de supersoldado de manera perfecta sería solo el que tuvo el Capitán América, claro. Pero vamos, era solamente esa puntualización. Pero sí que hay unos cuantos, porque el otro efectivamente, aunque sí tenga parte de tecnológico, otro que es solo de entrenamiento es Batman, que yo creo que ahí es un poco, Ismael, tú el que puedes hablar más de Batman, porque aunque sí que tiene gadgets, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo de Falcon o de Ojo de Halcón con todas sus flechas explosivas y tal, toda esa parte tecnológica, pero al final es un superhéroe que no tiene superpoderes y lo que tiene por entrenamiento, ¿no, Ismael? Así todo lo que es Batman. No sé si... Sí, claro. Yo creo que al final tú tienes una pequeña ayuda, pienso yo, para poder estar más o menos igual que el resto, pero sí que al final también influye el conocimiento y lo que tú sepas del rival. Tienes más preparación. Ya lo vimos en Batman contra Superman, ¿no? Que al final, pues tú tienes que saber a qué es débil el otro y tienes que saber también que si no haces las cosas bien, pues lo que hablábamos antes del un puñetazo que te derriba, pues de un puñetazo se puede matar. O sea que claro que al final también es como que hay más capas, ¿no? Dentro de ese superpoder, entre comillas. Y es por eso por lo que yo creo que llama más la atención a la gente, sobre todo. Fijaos lo que es la mente de los chavales. Yo de niño, no sé por qué, tenía como la seguridad de que Batman sí tenía superpoderes. O sea, yo relacionaba mucho su historia, pensaba que era parecida a la de Spider-Man sin haberlo visto nunca ese tema. De que había sido mordido por un murciélago de pequeño y de que sí que tenía sentidos como más afinados en la oscuridad, de que podía ver en la oscuridad, de que podía hacer cosas relacionadas con los murciélagos y tal, pero no, ya cuando
digamos que te vas haciendo mayor, vas conociendo las historias, vas leyendo y tal, pues no, descubres que no, que es un tipo que efectivamente ha entrenado mucho, ha entrenado bien, que es muy listo, muy inteligente, es un gran líder, es un gran detective, como sabemos, el mejor detective del mundo, se suele decir que es Batman, y que eso, que tiene, como tiene muchos recursos, en este caso económicos, pues también se puede fabricar muchísimas cosas, pero ya está a partir de ahí y que sabe emplearlos, ¿no? Pero bueno, a ver, por avanzar y hablando, pero precisamente estábamos hablando de Batman, personajes verdaderamente emblemáticos en la historia de los superhéroes. Aquí os voy a dejar el campo muy abierto, nos vamos a dejar muchos por mencionar, pero yo, por ejemplo, a mí uno que me ha encantado siempre ha sido el propio Batman, que en este caso son, vamos a decir, superpoderes tecnológicos, pero luego, por su propia historia, por la propia forma de ser del personaje, y porque es un personaje que a mí desde niño me ha encantado, como personaje emblemático de superpoderes y de algo que uno antes decíais, hombre, en los que tienen superpoderes tecnológicos lo asimilan mucho a algo que te puede pasar a ti, ¿no? Pues eso, porque al final simplemente se trata de conseguir el objeto. Pero yo siempre he interiorizado mucho el personaje del Capitán América. Y bueno, es verdad que el personaje del Capitán América al final sí hay un componente ahí químico, ¿no? El del suero del supersoldado, que es el que lo convierte en eso. Pero el suero del supersoldado no funciona igual en todas las personas. Y en este caso hay que ser como es este personaje para convertirte en el Capitán América, porque recordamos que una cosa que se dice del suero del supersoldado es que te potencia tus propias características. Es decir, si tú eres buena persona, cuando tú adquieres el suero del supersoldado y eres un tipo valiente, que te entregas por los demás, que eres capaz de sacrificarte, pues cuando tienes el suero del supersoldado eso se multiplica también al mismo tiempo que tu fuerza. Y vemos como el personaje, en este caso del Capitán América, en las propias películas, antes de tener el suero, hay un momento en el que se lanza una granada de como un simulacro, ¿no? Y todos salen corriendo por patas y el único que se tira encima de la granada para sacrificarse por los demás es el Capitán América. Y es el único que dice, yo me lanzo y que muero yo, pero nadie más muere aquí. Eso no es un superpoder, ¿no? Porque al final no es mayor fuerza ni es tal, pero la valentía en sí que tiene el Capitán América a mí me parece muy a tener en cuenta. Y por lo tanto yo como personaje emblemático de aquellos que tienen superpoderes, yo me quedo con el Capitán América. Venga, a ver, Pablo, personajes emblemáticos con superpoder. Decidimos por nada más. El campo es que es enorme. Hombre, si hablamos de superhéroe, el concepto de superhéroe, es que yo creo que el esencial que se puede entender desde el principio es Superman. O sea, es que nace con el propio concepto de superhéroe en los años 30. Lo que son las tiras, lo que son los cómics de Superman, nacen en los años 30, parte histórica, los años de la Gran Depresión, ¿no? A partir del crack del 29, y un poco los superhéroes, así como cierta literatura, como es la de Conan el Bárbaro, ¿no? Un poco de evasión, lo que es la literatura pulp, todo eso es de esta época. Entonces, claro, Superman, Batman son personajes que nacen en esta época. A mí Superman, desde ese punto de vista, es que me parece esencial para entender los superhéroes, porque al final es un poco, tiene, pues eso, poderes físicos, puede volar, tampoco es tonto, ¿no? Utiliza, pues eso, sus poderes para el bien, es el prototipo, es el clásico, es el Hércules. Y después, claro, a mí me fascina mucho también otro que se conoce a lo largo y ancho del mundo, que es Spider-Man. O sea, tú si preguntas superhéroes, o lo preguntabas antes del universo cinematográfico de Marvel, los dos así esenciales para mí eran Superman y Spider-Man, son los que todo el mundo conoce. Es un poco como si preguntas por Pokémon y todo el mundo piensa en Pikachu. Pues lo mismo, en este caso son Superman y Spider-Man. Y yo, si tuviera que decir, pues es un poco lo que es un personaje también así emblemático de tipo que con superpoderes, a mí es que
A ver, aparte de esos que ya os he dicho que a mí me gustan, Visión, tal, pero no me parecen tan emblemáticos, ¿no? Como efectivamente los que corresponden a la Patrulla X. Los X-Men, a mí me parece que son emblemáticos porque son un grupo, aparte de ser un grupo, tienen poderes muy diferentes, sus historias y todo el relato que se construye alrededor del profesor Charles Xavier me parece una historia muy potente, y como también dentro del propio Marvel está construido toda la historia de los mutantes, ¿no? Y los problemas que ellos tienen. Y fijaos que yo personalmente prefiero los Vengadores, o sea, toda la historia de los Vengadores. A mí me gustan mucho más, pero me parecen más emblemáticos los X-Men. Aprovechando que además ahora recientemente no se han vuelto a poner de moda por la serie que ha salido. Yo, eso, Superman y Spider-Man, porque son referentes así per se, emblemáticos, y la Patrulla X, los X-Men, porque durante un tiempo, ¿no?, cuando no había todo el boom de los superhéroes que hemos tenido los últimos 15 años, pues han sido un poco los que tenían la bandera junto también, probablemente con Spider. Entonces no sé, Ismael, si tú tienes alguno emblemático o ya hemos quitado demasiados, aunque bueno, hay tantos. Sí, bueno, pues mira, de los que habéis comentado, obviamente me gustan mucho, y para no repetirlo, yo sí que me quiero ir también a un grupo de superhéroes que me molaban bastante los poderes que tenían y me parecían muy originales, también del universo de los X-Men, y son los Jóvenes Titanes, que, bueno, no sé si visteis había una serie de cartoon, no era, sí, podríamos decir que el cartoon, hace ya años, y había concretamente dos personajes que a mí me llamaban mucho la atención, dentro también de todos los que hemos hablado, de Batman, de Superman, de Shazam, etcétera, que era Chico Bestia, que me molaba porque en cada capítulo era capaz de convertirse en un animal diferente, ¿no? Y eso, no sé, tenía también un toque interesante, ¿no? El poder transformarse en diferentes, ¿no? En un mono, en un pato, etcétera, ¿no? Y luego también otro personaje que me molaba mucho, ya hablando de poderes, por así decirlo, esto diríamos mágicos, era Raven, que, si no recuerdo mal, lo que podía hacer era que podía modificar su alma para que pudiera como moverse fuera de su cuerpo, o su alma o su espíritu o algo así, si no me falla la memoria, y con ella podía hacer diferentes cosas, ¿no? Podía ver a través de ella diferentes entornos y tal, era como una especie de maga. Y me molaban mucho los poderes que tenía. Y luego, ya citando otra cosa que no tiene nada que ver con el mundo de Marvel y DC, pero que sí que tiene un abanico de personajes con poderes, entre comillas, bastante curioso, ya que, bueno, hemos hablado de la parte de los cómics, yo voy a hablar de cómics japonés. Lo he mencionado alguna vez aquí en el podcast, yo recomiendo la serie, sé que tiene muchos capítulos, pero bueno, también viene al caso, que One Piece es la serie de piratas, que bueno, está también está la live action en Netflix, por si queréis verlo, y si os mola podéis seguir viendo el anime. Los personajes de esta serie lo que hacen es que a través de unas frutas que se llaman frutas del diablo, cuando las comen consiguen un superpoder, ¿vale? El problema que tiene el comer esta fruta es que si tú caes al agua, digamos que tu cuerpo se anula y te ahoga, ¿vale? Es como la desventaja, ese nerfeo, digamos, ese recurso que ha usado el autor para que estos personajes dentro de este universo sean menos poderosos, porque al final es un mundo de piratas, hay mucho mar, y por lo tanto, pues, es un problema que un pirata se caiga al agua y no pueda nadar porque tenga uno de estos poderes. Es como una especie de nerfeo que le han añadido. Pero aquí hay un gran abanico de personajes, la verdad, que tienen poderes muy curiosos, como por ejemplo Trafalgar Law, que es como le dicen el cirujano de la muerte, porque es un personaje que puede cortar en cachos a cualquier persona, pero mantenerla viva. O sea, es como que puede, por así decirlo, operar a alguien, ¿no? Operar a alguien o al revés, o causarle una enfermedad o una muerte o lo que sea, usando sus propias manos o su espada, ¿vale? O sea, puede como cortar en cachos. Tenemos también otros poderes conocidos como la elasticidad y demás, que es la del personaje principal, la de Luffy.
hay cosas muy absurdas, otras de un personaje que se convierte en humo y no puede, y obviamente pues no, las leyes físicas son totalmente diferentes para él, otro que se puede convertir en arena. Hay personajes también que van más por el tema de también de convertirse en bestias, ¿no? Como hablábamos de Chico Bestia o poderes de la naturaleza y demás. Pero sí que es un universo que, aunque sea una historia de piratas, es muy rico en superpoderes y es bastante interesante porque además hay muchos personajes. Lo que ha hecho el autor, sí que es verdad, con estos nerfeos que he hablado, es que siempre también una cosa curiosa es que los superpoderes más fuertes, o sea, los que más rotos están, siempre lo tienen usuarios que son muy tontos, ¿vale? Hay, por ejemplo, uno que es capaz de parar el tiempo, pero el pirata que se ha comido esa fruta, pues es tonto, o sea, no le da más la cabeza. Entonces, claro, no es capaz de usar el poder con todo su esplendor, ¿no? Si fuera como Luffy o otro personaje que sí que ha conseguido despertar los poderes de la fruta, porque luego dentro de los poderes hay como varios niveles de despertar esos poderes, pues sí que sería un poder muy roto, pero en este caso, pues, lo que hablábamos antes, los Deus Ex Machina hacen que poderes muy grandes, pues, estén manejados por gente más tonta y no lleguen a ese potencial. Luego tenemos también series como la que he mencionado antes, One Punch Man, que también habla de superhéroes, aunque aquí ya es una trama más enfocada a los problemas de un personaje que es capaz de vencer a cualquier persona de un puñetazo y lo que eso conlleva, ¿no? Desde esa fuerza y esa frustración que puede tener el personaje. También tenemos el de My Hero Academy, que puede ser una versión cómic de lo que nosotros conocemos en Marvel y DC, aunque bueno, eso sí que es verdad que no tiene nada de especial, es como una versión más adaptada a la animación. Pero bueno, si hay que mencionar ahora mismo de lo que esté viendo un gran abanico de poderes y que sean muy raros, yo creo que en One Piece tenéis, vamos, para aburrir, ¿vale? De superpoderes, saliéndose un poco ya de lo que conocemos todos, ¿no? De los cómics y de la serie. Perfecto. Bueno, oye, antes de pasar al siguiente epígrafe y antes de que se me olvide en el episodio de hoy y que Iborguen luego no nos tire de las orejas, Pablo, hay que, aunque sea mencionar Star Wars, ¿verdad? Aquí tenemos a los Jedi, tenemos a los Sith y esa forma de canalizar la fuerza, ¿no? De utilizar la fuerza y cómo es diferente, ¿verdad? Si eres del lado luminoso de la fuerza o si eres del lado oscuro, porque vemos que no todos los que usan la fuerza usan el mismo tipo de, vamos a decir, magia, ¿no? O sea, hay diferentes formas de utilizar la fuerza y hay cosas que hacen unos personajes que otros no hacen o no pueden hacer, ya sea porque manejan de una manera mayor o superior la fuerza o porque, y aquí se me ocurre el tema de los rayos. Y corrígeme porque tú tienes un conocimiento mucho más amplio del mundo de Star Wars, pero yo no he visto nunca un Jedi lanzar rayos, ¿no? Sin embargo, es algo que sí que hacen los Sith. A ver, coméntame el tema de la fuerza, de ese superpoder de Star Wars en general y ya pasamos al siguiente epígrafe. Adelante. A ver, es que, claro, la fuerza diríamos que tiene como 3 zonas de uso que serían el lado luminoso, el lado oscuro y el lado gris, que es el intermedio. Entonces, digamos que hay usuarios de la fuerza o hay poderes de la fuerza que son más afines, ¿no? Como por ejemplo el de lanzar rayos al lado oscuro. En general, particularmente el de lanzar rayos no es... yo creo que los usuarios del lado luminoso no son capaces, aunque como Yoda sí son capaces a lo mejor de manipular esos rayos cuando se los lanza, porque de hecho Yoda, con todo su poder, es capaz de controlar el rayo que le lanza, si no recuerdo mal, el emperador y devolvérselo. Los poderes, por ejemplo, de control mental o esas cosas los tienen todos. Hay algunos poderes que están... Eso se puede ver, ¿no? En muchos cómics, en muchas novelas, en algunos videojuegos, como algunos poderes son específicos, ¿no? De alguno de los lados de la fuerza. El luminoso, el lado gris, ¿no? Por ejemplo, el control, un poco más ese entender a los animales, ¿no? Que tiene más Ezra Bridger, por ejemplo, ¿no? También que vemos con Ahsoka y demás. Esos poderes son más del lado luminoso, quizás de los Jedi grises, ¿no? Pero vamos, que es una cuestión del alineamiento, digámoslo así, que tu aproximación a la fuerza, o sea, todo usuario de la fuerza podría utilizar
en teoría, cualquier poder, pero la afinidad es mayor siempre que estés hacia algún lado u otro. Ya te digo, luego hay poderes que efectivamente no se pueden utilizar, pero básicamente la fuerza es una y la manifestación según tu entrenamiento y tu voluntad moral, ¿no? Es una u otra. Pero sí, me parece acertado traer la fuerza realmente. No había pensado yo en ningún momento, ninguna de mis anotaciones tiene nada acerca de la fuerza, fíjate, de los Jedi y aquí hay también muchos instrumentos o muchos objetos que tienen magia, ¿no? Magia Sith, magia Jedi, magia ancestral. Entonces, pues fíjate, también podemos hablar de incluso, bueno, y ahora hemos visto también a las brujas de Dathomir, que puede ser también otra serie de uso de la fuerza, ¿no? En Ahsoka. Entonces, bueno, sí, me parece muy bien traído, Javi. Gracias por recordarlo y un saludo, ¿no? A Inés, que ya no nos puede tirar de las orejas hoy. Exacto. Y a los muchos amantes de Star Wars que tenemos en fase 24. Y fíjate, yo no lo había notado cuando estaba preparando el guión, pero hoy pensando en el episodio, aunque después no me he acordado de anotarlo, sí que lo había pensado. Había pensado, oye, no he anotado nada de Star Wars. En Star Wars, evidentemente, hay muchos personajes que tienen superpoderes, los Jedi, los Sith, sin ir más lejos, y habrá que comentarlos. Bueno, vamos a ver. Hemos hablado ya de qué tipos de superpoderes hay, ¿no? Pero vamos a hablar de las motivaciones y de los conflictos a los que se enfrentan los personajes que tienen estos poderes, ¿no? Por ejemplo, tenemos siempre que hablamos de este tipo de temáticas, hablamos de la responsabilidad y del deber, de esa gran frase, ¿no? Que le dice el tío Ben a Spider-Man, un gran superpoder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? El dilema de cuando tienes poderes, de decir, oye, esto no es para mí, esto es para ayudar a los demás, ¿no? O sea, y si me tengo que sacrificar, o sea, si he sido, vamos a decir, entre comillas, bendecido con este don, pues tengo que entregarlo a los demás. Luego está también el problema de la identidad y de aceptarse como es uno, ¿no? Hay muchos personajes que a lo largo de su propia historia, de su propia trayectoria vital, pues hay un momento en el que parece que les cuesta, ¿no? Aceptar los superpoderes que han adquirido. Luego está el tema de que por ello precisamente son personajes que se tienen que enfrentar a grandes peligros, pero que también en algún momento son perseguidos. Por ejemplo, el tema de los mutantes, lo vemos en X-Men, como por el hecho de ser un mutante, ¿no? Eres discriminado por el resto de la población y es una amenaza, ¿no? Y luego está el poder y la corrupción, ¿vale? El hecho de tener un gran poder, pues te puede corromper. Y hemos visto personajes con superpoderes que en este caso han optado por el otro lado, se han corrompido, podemos decir, y al final han usado esos superpoderes para su bien propio, para intentar dominar el mundo, podemos decir, o para intentar, enriquecerse, o para lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Entonces, ese tipo de trayectorias vitales, de enfrentamientos, dilemas morales, es algo, Ismael, a lo que todo personaje con superpoderes, pues en un momento dado, se tiene que enfrentar a lo largo de su historia, ¿no? Claro, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya no Eso es. Y es que sí, es cierto que además el poder muchas veces corrompe, que lo hemos visto en muchas series, en muchos cómics, y mismamente hay una serie de cómics que lo ejemplifica muy bien porque lo traslada a el mundo más práctico, al mundo real, al más crudo, que de hecho también tiene una serie en Amazon Prime, que es The Voice, ¿vale? Ahí es donde se ve la corrupción total y el qué pasaría si la sociedad, que es verdad que no todo el mundo es malo, pero sí que es cierto que está perdiendo valores y que la gente está siendo más egoísta y demás, qué pasaría gente con poderes, ¿no? Viviera en esa sociedad como la de ahora, un poco más egoísta, más centrada en sí misma y no tanto en dar a los demás, ¿no? Además es bastante peliagudo, ¿no? El universo que se crea en The Voice. No sé si os habéis leído los cómics, habéis visto la serie, pero bueno, os podéis hacer una idea. Luego, también,
donde nosotros venimos, ¿no? Que es el cómic más clásico y demás, sí que es cierto que aquí sí que está escrito para un público también que quiere aprender, a ver cómo lo explico, al que se le quiere educar, ¿no? En estos valores. Entonces, pues siempre nosotros nos hemos encontrado personajes muchas veces muy definidos, más blancos y negros, ¿no? Que eso también lo estamos viendo en las películas, ¿no? Personajes que son muy muy buenos o muy muy malos, ¿no? Hay veces que las tonalidades de grises no quedan totalmente definidas, tenemos que irnos a historias un poco más adultas como las que he mencionado o como las propias también de Mark Millar, que no sé si imagino que habréis leído cómics como por ejemplo Super Crooks, que es también una versión en serie en Netflix, que son como unos ladrones de bancos que tienen superpoderes, y aquí ya pues nos cuenta un poco esas tonalidades de grises, de son buenos, son malos, lo que están haciendo está mal. Tenemos también otros personajes como Némesis dentro de ese universo, que esto es ya también, hablaríamos de un villano, es como si cogiéramos a Batman y Batman como tal, con su inteligencia, con su fuerza, sus poderes y tal, fuera un terrorista, básicamente, ¿no? Es como coger un poco esa subversión de los personajes que nosotros conocemos y volverlos más inmorales en ese sentido. Entonces yo creo que al final hay un amplio abanico, dependiendo de dónde vengamos, habrá personajes más blancos, negros, historias más grises, pero sí que es verdad que el tener un superpoder, claro, depende de la persona y depende de quien lo reciba, pues va a tener unos efectos en el mundo diferentes, ¿no? Y aquí podemos incluso hacer otro podcast, ¿no? De la ética de los superpoderes, porque al final, no sé cómo lo veis vosotros, pero gracias al guión sí que vemos muchas veces que el que tiene superpoderes muy, por así decirlo, muy muy poderosos, muy fuertes, al final acaba siendo el bueno, aunque haya un malo que también los tenga, pero al final este bueno es el que contrarresta al malo. Pero es curioso, ¿no? El cómo sería un universo en el que quizás no hay tantos valores y esos superpoderes pues supusieran un problema para la sociedad, ¿no? Da que pensar un poco eso que hablábamos de esa ética, ¿no? Javi, esto que mencionaba al principio de esta parte del podcast. Sí. No, y la verdad es que dándole una vuelta y escuchándote, yo creo que casi merece la pena también hacer uno de supervillanos solo y de casi sus motivaciones, porque son muy grandes. Y es que de lo que justo estabas diciendo, yo creo que hay casi toda una tipología de supervillanos, ¿no? Que son los héroes caídos o los que se ven corrompidos por el poder. Se supone el mismo Magneto, ¿no? Su origen se supone que es, si no recuerdo mal, ¿no? Él ha sufrido él ha sufrido el holocausto de los nazis, y entonces, desde el punto de vista de no quiero que los mutantes sufran lo que sufrieron los judíos, una aspiración buena la transforma en mala. Pero bueno, hablaba Javi antes de Star Wars, Anakin es otro superhéroe cambiado a villano. Estamos hablando, ¿no?, de que muchas veces tienen un espíritu, tienen un interés en hacer las cosas bien, ¿no? Y a partir de ese caen. Si yo no recuerdo mal, el Lagarto, que es de Spider-Man, también él tenía un interés correcto y sin embargo, y luego cae, o el propio Duende Verde. Al final el superhéroe, aquel que recibe un superpoder y no tiene la fuerza moral o la capacidad que tenía, lo que estabais diciendo también del Capitán América, esa capacidad previa le puede corromper el poder, o bien por algún hecho también como el de Magneto. Entonces, ahí efectivamente un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero yo, fijaos, otra motivación precisamente es la que hace que se unan los Vengadores, o por lo menos tal como decía, ¿no?, en los cómics originales en los que salen, que dice algo así como: y llegó un día como ningún otro, cuando los héroes más poderosos de la Tierra unieron sus fuerzas para detener una amenaza en común. Hicieron frente a enemigos que ningún héroe en solitario podía haber derrotado,
ese día nacieron los Vengadores. Estamos hablando de que las motivaciones efectivamente de los malos pueden ser unas, pero es que de la de los buenos muchas veces son el enfrentarse a una amenaza común. Muchas veces los héroes lo son por enfrentarse a la amenaza. O sea, este apartado del guión, Javi, es verdaderamente largo. O sea, al final digámoslo así, ¿no? El que las motivaciones de los superhéroes pues pueden ser desde la de Batman, ¿no? Por una cuestión de que ha perdido a sus padres y fijaos, no se convierte en un supervillano, aunque bueno, Batman siempre tiene ese tono oscuro. Tenemos también todo el Capitán América, que es el héroe, o Superman, que son héroes de los pies a la cabeza. Motivaciones de, por ejemplo, grupos de superhéroes, como pueden ser, fijaos, los mismos X-Men que yo decía antes. La relación que tienen los X-Men es la misma que tiene Magneto, proteger a los mutantes, ¿no? Es la idea de Charles Xavier y su academia, ¿no? Pero de una buena manera. Entonces, claro, las motivaciones, es que realmente podríamos tener un capítulo entero de motivaciones, y es que las de los malos son divertidísimas, pero es que las de los buenos pueden ser las mismas, como la de Magneto y el profesor Charles Xavier. Efectivamente, luego están, pues eso, tú lo has dicho muy bien, esos villanos que luego te hacen dudar, ¿no? El mismo Thanos, ¿qué era lo que quería? Thanos veía que el universo iba a su total eliminación por una sobrepoblación. Pero claro, dice, pues la solución es me hago con la gema del infinito y me cargo a la mitad de la población. Pues claro, digamos que el método seguramente es el que te convierte en un supervillano, no la idea que tú tengas, que es la de hacer, vamos a decir, un universo más sostenible, ¿no? Si queremos usar palabras que están ahora muy, muy de actualidad en estos momentos, efectivamente. Y luego hay otro tema. Vamos a ver, porque hoy vamos dando saltos, ¿no? De tema en tema, que está con el tema de cómo se adquieren y a veces cómo se pierden los superpoderes. Porque cada personaje es un mundo, cada grupo de personajes, ¿no? Hemos dicho, hay superpoderes de tipo físico, de tipo mental, de tipo tal, pero también los podemos dividir en una subcategoría que sería ¿cómo adquieres esos superpoderes? ¿Se pueden perder? ¿Cómo se han perdido en algún momento a veces superpoderes? Vamos a ver, hemos visto adquirir superpoderes por experimentos científicos, ¿no? Antes hablábamos del suero del supersoldado, ¿no? Con el caso del Capitán América. En algunos casos hay un híbrido ahí porque también se producen por accidentes, ¿no? Spider-Man al final sí que es verdad que viene un experimento científico, pero nada hacía pensar, o digamos que no estaba diseñado el plan para que una araña radiactiva picara a Peter Parker, ¿no? Y en este caso es lo que sucede y lo que hace que Peter Parker se convierta en Spider-Man. Pero luego tenemos la herencia genética. Hay personajes que ya nacen con esos superpoderes, ya sea porque son personajes divinos o porque son hijos de personajes con otros superpoderes. Es decir, tenemos también a muchos personajes que tienen esos superpoderes. Y luego está, evidentemente, la intervención divina o mágica, que es la que te da esos superpoderes, ¿no? O sea, personajes de la mitología griega, personajes divinos. Es decir, hay una intervención divina que es la que hace que tú adquieras esos superpoderes. Luego hablabais antes muy bien del tema de los objetos mágicos, que son los que hacen que tengas esos superpoderes. Y luego está el tema de cómo se pierden o de por qué se pierden. A veces es el propio personaje el que renuncia a sus poderes en un momento dado de su historia por alguna razón, o porque por culpa de esos superpoderes ha provocado un mal, ¿no? Y entonces renuncia a ellos, incluso los llega a perder. Luego tenemos el caso de Superman, ¿no? Con la kriptonita, que es la que hace, la que le debilita y la que hace que no tenga los superpoderes que les son característicos. Es decir, en este caso, de cómo se adquieren, cómo se pierden los superpoderes, querido Ismael, pues también tenemos infinidad de ejemplos e infinidad de personajes, ¿verdad? Sí, en plan... ahora mismo no se me ocurre así ninguno, más allá de los que has comentado. No sé si Pablo puede aportar alguno más.
pero sí, también se han dado casos, ¿no? Dentro de lo que son los cómics y demás, de momentos en el que el personaje, ya sea por la kriptonita o por cualquier elemento, haga que caiga en desgracia, ¿no? Que pierda su poder, o porque simplemente de alguna manera se cura. Hay también personajes, hay héroes que no están contentos con el poder que tienen, ¿no? Y al final también una de sus máximas es perder ese poder, y porque ellos consideran que son más felices así, ¿no? También es un aspecto psicológico que creo que se puede tratar dentro de ahí. Hay gente que no quiere el poder que tiene, ¿no? Mismamente pasa por ejemplo, en la serie de The Boys, hay no quiero decir spoilers, pero hay cierto personaje que estaría mejor sin su poder, y de hecho hay un momento en el que se lo pierde y es muy feliz viviendo de manera anónima. Pero claro, también se da el caso en cuando el villano sabe esa debilidad que tiene del poder. Ahora creo que Pablo va a poder aportar más ejemplos que yo, en este caso más ejemplos gráficos. Pero sí, es un punto curioso en el que es también donde se plantea muchas veces ese nudo del argumento y ese problema a resolver cuando todo ha ido bien para ese superhéroe, ¿no? Cuando todo ha salido bien, ha sido el que vencía, y llega un momento en el que surge ese debate, ¿no? Se pierde el poder, se anula. No, es algo curioso. No sé si Pablo... Sí, bueno, yo iba a traer a colación un par de ejemplos curiosos. Uno que no sé si se os había ocurrido, os había salido, y es el de las tortugas ninja. Las tortugas ninja nacen a partir de un accidente, en este caso con unos productos químicos o radiactivos, ¿no? También es verdad que superpoderes no tienen, aunque tienen efectivamente habilidad, y obviamente son tortugas humanoides. Entonces, bueno, son como mutantes, podríamos decir. Sí, son mutantes. De hecho, son las series, Ninja Turtle, Mutantes, Teen Mutant, es que no sé cuál es el orden, pero vamos, que es el mutante, tiene el mutante en el título de la serie. Pero efectivamente, vienen a partir de un accidente. Quería yo, el segundo ejemplo, mezcla un poco varios orígenes, porque fijaos, a mí me hizo mucha ilusión cuando hicieron la película de Ant-Man, porque yo pensé que se iban a pasar por el forro, perdón por la expresión, la historia de Hank Pym, que es el verdadero hombre hormiga, el verdadero Ant-Man. Digo el verdadero porque es el original, que además en la historia de los cómics, tanto Ant-Man como Avispa, que en este caso son precisamente Hank Pym y efectivamente su mujer, son miembros fundadores de los Vengadores originales de los cómics. Y lo digo porque, en primer lugar, Hank Pym crea el traje utilizando también un suero para ser Ant-Man. Entonces aquí tenemos un origen tecnológico, ¿no? Él crea pues el traje y adquiere el poder de empequeñecer. Luego hace pruebas y consigue agrandarse también. Y entonces, pues depende de lo que utiliza ambos poderes, ¿no? Agrandarse, crecer, efectivamente, utiliza también el control y la comunicación con las hormigas. Bien. Hay un momento en los cómics que tiene un accidente y se queda de tamaño gigante, en torno a unos 2-3 metros. No, 3 metros, 4, algo grande. Que es la etapa que se llama de Giant Man. Y en español era Goliat, la traducción que tenían entre aquellas cuando se traducían todos los nombres. Y se queda atrapado en una versión grande. O sea que hemos creado un nuevo superhéroe que tiene solamente el tamaño, solamente por accidente. Y después, por otro accidente, adquiere la personalidad de Chaqueta Amarilla. Ahora todos lo reconoceremos en el universo cinematográfico Marvel, que tienen otros orígenes, pero quería decir que los personajes muchas veces pueden tener varios orígenes. Es Hank Pym, también en este caso el que en los cómics antiguos crea Ultron, que en el caso del universo cinematográfico Marvel ya sabemos que tiene otro origen. Bueno, es que podíamos decir tantos orígenes, ¿no? O tantos ejemplos de orígenes de superhéroes, porque efectivamente de nacimiento, ¿no? Podemos tener de nacimiento.
iba a hablar de Pantera Negra también, que lo adquieren a través de, en este caso, ¿no? De la hierba, ¿no? Del corazón de pantera. De tipo, bueno, todos los mutantes en teoría son de tipo físico. Y bueno, no sé, algún ejemplo más. El Caballero Negro, que ya he citado y que salió en una escena de postcréditos en alguna de las películas de Marvel, no recuerdo ahora cuál. En Eternals. En The Eternals. Pues a ver si... Yo creo que fue lo mejor de Eternals para mí. Es que yo le tenía cierto aprecio al Caballero Negro, que empieza siendo supervillano y luego pasa a ser bueno. En los cómics antiguos, esto ya de los años 60-70 no hay spoiler que valga. Adquiere un arma, ¿no? Como si fuera el martillo de Thor, pues su espada negra, y es la que le da los poderes. Entonces, orígenes de superhéroes, pues los que, en ese sentido, no los que queramos, porque ya he dicho, es un ejemplo, ¿no? de herencia, o adquirirlos voluntariamente, como puede ser el de Pantera Negra, la espada. Hay muchos. Entonces, podíamos hacer un capítulo solo de 100 superhéroes y de dónde vienen sus orígenes. Pero vamos, que a mí el ejemplo, yo quería poner aquel de Ant-Man, del Ant-Man clásico, porque efectivamente en un mismo superhéroe aparecen varias maneras de adquirir poderes. Muy bien. Y luego, pues mira, si hablamos de temas superhéroes, hemos hablado de experimentos científicos, ¿verdad? Y es un tema, aquí hay ciertas cosas que, claro, cuando uno habla de estos temas, siempre piensa que son temas ligeros, ¿no? Que tienen poca chicha, ¿no? El cine de superhéroes, que tiene poca chicha cuando vemos personajes con superpoderes y tal, pero realmente a veces nos plantean temas más profundos de los que parece, Ismael, porque, por ejemplo, cuando hablamos de experimentos científicos, muchas veces estas películas o estas series lo que nos están mostrando es que hay que tener cierta ética a la hora de investigar en ciencia, porque muchos de los villanos que aparecen en el cine de superhéroes aparecen porque traspasan muchos límites éticos de la ciencia. Pasan a hacer experimentos con humanos demasiado rápido, o intentan hacer cosas que en teoría no se pueden hacer en ciencia, como experimentar a lo mejor con algún tipo de célula que no se debería experimentar, ¿no? Con embriones, con cosas de este tipo. Entonces, al final vemos, por ejemplo, estabais hablando antes del lagarto. El lagarto al final lo que estaba buscando era una forma de que los seres humanos que hayan perdido una pierna, ¿no? Pudieran regenerar una pierna, tal y como hacen algunos tipos de reptiles, ¿no? Y claro, por intentar saltarse pasos en lo que sería una investigación científica seria y rigurosa y respondiendo a los límites éticos, pues por saltarse todos esos pasos, este personaje lo que hace es que experimenta sobre sí mismo y al final se convierte en eso, en el lagarto. También lo vemos con el Duende Verde, lo vemos con bastantes personajes, el tema de la ética. Y luego tenemos también el tema de la responsabilidad, ¿no? O sea, el uso responsable de los superpoderes que has adquirido, porque bueno, puede ser vamos a decir, el producto de un experimento científico, como puede pasarle, por ejemplo, a Hulk, ¿no? E intentar utilizar esos superpoderes de forma, bueno, en el caso de Hulk hay momentos en los que está ahí en la frontera entre el bien y el mal, aunque nosotros a Hulk siempre yo por lo menos siempre lo pongo en el lado de los buenos. Pero eso no, Ismael, el tema de la ética a la hora de hacer esas investigaciones es un aspecto clave de este tipo de personajes. Sí, además, yo creo que incluso el tratar estos temas, ¿no? Que están al margen muchas veces de la legalidad, ¿no? En cuanto a la hora de investigar ciertas cosas, también es como un toque de atención al espectador, ¿no? Como diciendo, oye, si haces esto va a acabar mal, ¿no? Como esta persona que se ha acabado convirtiendo en un monstruo. Es como también que a nivel narrativo lo tenemos asociado a eso, a algo malo. Aunque bueno, hay también personajes dentro de cómics más oscuros que incluso haciendo algo así o ha sido mismamente un ayudante de esa persona que estaba haciendo la investigación o alguna cosa así, ha acabado teniendo los superpoderes y luego se ha redimido, lo ha usado para hacer el bien. Pero sí, es curioso, ¿no? También el ver cómo
esos límites de la ética, ¿no? Pueden llegar hasta un punto en el que tú pues puedas conseguir eso, ¿no? Pero ¿a qué precio, no? Porque muchas veces estos personajes que acaban convirtiéndose, pues como decíamos, el lagarto o el duende verde, acabas perdiendo tu humanidad, tu identidad, ¿no? Y acabas, pues eso, convirtiéndote en un experimento descontrolado, ¿no? Por intentar saltarte esos límites que te estaban diciendo, oye, no lo hagas porque puede ser que acabes mal. Muy bien, perfecto. Y es que es así, bueno, Pablo, tú que eres un tipo de ciencia, ¿no? Y que sabes más también de cómo a veces el ser humano, pues eso, ha traspasado límites, como todavía yo creo, claro, que no sabremos, ¿no? De lo que sucede en el mundo, en determinados laboratorios, en algunos países no tan transparentes. Nunca sabremos, por ejemplo, cómo sucedió aquella pandemia, ¿no? Que, bueno, no sé si algún día lo sabremos, pero de momento no lo sabemos. Cómo sucedió aquella pandemia a nivel mundial que nos confinó a todos, pero desde luego cuando el hombre traspasa determinados límites, a veces pueden pasar cosas malas. El cine de superhéroes, vamos a decir que lo lleva a un extremo, ¿no? El cine, los cómics, o lo que sea. Lo lleva a un extremo, pero es un extremo que, oye, que dice, oye, efectivamente, hay que tener, o sea, las leyes, la ética en la investigación científica no está hecha por capricho, está hecha por muchas razones, ¿no? A veces es que nos olvidamos de que las historias, aunque sean de entretenimiento, estas historias de superhéroes que sustituyen un poco, ¿no?, a esa mitología que teníamos y que hemos hablado casi como de su origen, sustituye un poco y trabaja siempre un poco acerca de esos límites del ser humano, que aunque principalmente sea entretenimiento, siempre debería tener detrás algunos de estos temas. Y de hecho yo creo que también lo hemos hablado, ¿no?, alguna vez, de cuando estas historias no tienen éxito, es porque a lo mejor han dejado de lado ese poquito más que hay que darle, que es un poquito, no hay que poner grandes tramas de moral preocupante, no, hay que tener siempre ese pequeño detalle que le dé esa conexión con la que te haga reflexionar al final, que te ponga una capa más. Y en los superhéroes suele ser tener relación con el villano, o muchas veces también, no lo hemos comentado, con ese crecimiento, ¿no?, del propio personaje, de si debe ayudar. El mismo Spider-Man al principio no sabe muy bien cómo usar su poder, o si usarlo para bien o para mal, que es una de las grandes preguntas, ¿no?, que tiene a lo mejor un superhéroe que lo reciba un superhéroe, una persona con superpoderes que lo reciba de manera sobrevenida, ¿no? Y puedes terminar como Charles Xavier, puedes terminar como Magneto. Y, claro, cuando estamos hablando de que el origen de los superpoderes sea de causa tecnológica, digámoslo así, es que, claro, nos olvidamos muchas veces de que ponemos normas, y yo aquí cito muchas veces, ¿no?, a Malcolm de Jurassic Park, cuando en la novela dice que muchas veces los científicos, aquí habla de usando el poder genético, ¿no?, para crear los dinosaurios, pero que muchas veces los científicos lo ponen en contraposición a un luchador, ¿no?, por ejemplo, de judo, que no utiliza nunca sus habilidades para matar, sino porque, como ha llegado a ellas a través de un largo entrenamiento, es capaz de controlarlas y de saber cuándo usarlas. Y sin embargo, los científicos simplemente muchas veces se olvidan de que ese aprendizaje está basado en algo o tiene unos límites, y entonces simplemente quieren llegar más allá sin preocuparse de si debo llegar más allá. Entonces, a mí me parece que cuando los superhéroes, las películas de superhéroes, los cómics, tienen este tema detrás, crecen mucho, tienen una capa más, porque tú lo puedes leer por entretenimiento, ver por entretenimiento, pero cuando tienen esa capa más, crecen mucho. Y efectivamente, Doctor Octopus, Duende Verde, Lagarto, son personajes que, por alguna razón, equivocan su camino, ¿no?, y terminan como villanos. Y nos tiene que hacer pensar, porque, efectivamente, muchas veces laboratorios, aquí vivimos en el mundo occidental, y tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen unas regulaciones morales también muy grandes y la gente está muy concienciada, pero en otros países,
o corporaciones de estos mismos países en otros lugares, África, en Asia, no tienen las mismas consideraciones y utilizan o obtienen, pues eso, trabajos en laboratorios sin tanta, digámoslo así, honradez. Entonces, claro, aunque parece que nos hemos separado un poco del tema, creo, ¿no?, que desde el punto de vista de los superhéroes es muy, muy interesante que nos hagan pensar en esto. El mismo Iron Man, en varias de sus películas, se ve cómo cae y cómo no hace un uso responsable de sus poderes. O sea, me parece que tenemos que reflexionar nosotros, viendo a los superhéroes, cómo nosotros queremos utilizar los poderes que tenemos, que al fin no son super, pero claro, tenemos nuestras capacidades y hay que usarlas para algo correcto, y eso es lo que yo creo que nos pueden traer estas historias, como traía la mitología desde aquellas. Entonces... Muy bien, perfecto. Pues mira, como reflexión me gusta mucho y justo me sirve para introducir la reflexión final, ¿no? Vamos a entrar en el último turno, ya que os pido si os ha quedado algo, porque hoy hemos ido dando muchos saltos en el guión y posiblemente os hayáis dejado algo en el tintero. Es el momento de sacarlo porque empieza el último turno de intervenciones y yo quería lanzaros una pregunta, aunque es algo más concreta hacia el cine de superhéroes que no hacia los superpoderes, porque ojo, he intentado durante todo el episodio de hoy, no sé si lo he terminado de conseguir, que no nos ciñamos solo al tema de los superhéroes como tales, ¿no? O sea, los cómics que entendemos de Marvel, de DC, todos estos personajes, porque los superpoderes es algo mucho más amplio. De hecho, hemos hablado del Señor de los Anillos, hemos hablado de Star Wars, hemos hablado de las Tortugas Ninja, hemos hablado de otros tipos de personajes que también tienen superpoderes. Entonces, pero ahora sí que quería encauzar la pregunta hacia esos personajes de superhéroes, de que se está hablando mucho, Ismael, de que ese cine ha entrado como en una especie de crisis, ¿no? De que alcanzó un punto álgido con el tema de la saga del infinito, que culminó en Endgame, con una de las películas más taquilleras de la historia, y que desde entonces, según dicen algunos, le está costando arrancar. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo lo que digo siempre ante esto es que lo que está en crisis es el mal cine, como ha estado en crisis siempre. Entonces, si tú haces una película de superhéroes mala, la gente no va a ir a verla, ¿vale? Por mucho que sea de superhéroes. Sin embargo, si haces una película de superhéroes buena, la gente irá a verla, el boca a boca correrá y la gente, pues, tendrá muchas ganas. Entonces, con la saga esta de Kang y con todos los problemas que han tenido en el caso concreto de Marvel, o con toda la historia que ha habido con el tema de DC, que ahora en teoría se va a reconducir a partir de 2025 con el universo cinematográfico creado por James Gunn, pues en teoría se van a reconducir las dos grandes franquicias, ¿no? De Marvel o de DC. Pero yo no sé qué pensáis vosotros. ¿Está en crisis? ¿No está en crisis el cine de superhéroes? Si los personajes con superpoderes los seguiremos viendo y seguirán brillando no solo en el cine, sino también en videojuegos, en cómics y demás, que yo creo que sí. Y las reflexiones que me queréis hacer sobre esto, sobre cualquier otro tema, porque insisto, estamos en el último turno de palabras. Venga, ahora es tú, Ismael. Adelante, compañero. Pues creo que no nos dejamos nada en el tintero. Al final también hemos hablado de otros aspectos de no solo de superhéroes conocidos por todos, sino por otras obras, por otros estilos y demás. Estoy de acuerdo contigo, Javi, porque sí que vemos, por ejemplo, casos como el de The Batman, que al final era una película muy buena y la gente fue a verla, hubo respuestas y tal. Sí que no estoy del todo de acuerdo contigo porque sí que pienso que hay una sobresaturación, pero claro, al final, si esa sobresaturación es de producto que no es bueno del todo, pues al final, pues eso es lo que pasa, que al final la gente pues dice, pues no voy a verlo y ocurre como cuando te gusta a lo mejor un director, te llama la atención, ves 3 películas suyas y de las 3 que ha hecho últimas, pues las 3 son malillas, pues al final dices, pues mira, dejo de ver películas de este director porque sí que a lo mejor en su momento hacía cine bueno, pero ahora me he comido 3 películas que son malísimas las 3, entonces ya dejas de verlo, algo así. Puede ser, ¿no? Algo que te gustaba, pero cuando te encadenan varias, pues al final te decepcionas. De hecho, una frase muy utilizada en los foros, muchas veces ahora del género de superhéroes y tales, mucha gente es como que comenta, bueno, yo mientras me entretenga me vale. No es como ya
porque las expectativas están tan bajas que la gente dice, bueno, yo voy a verla, sé que va a ser mala, he leído que es mala, pero bueno, si me entretiene, pues y creo que no debemos contentarnos solo con eso, tenemos que intentar pues que al final la película pues sea algo más, ¿no? Que no solo entretenga, que también, yo qué sé, que te aporte algo. Ya que, bueno, pues estás invirtiendo tiempo porque cada vez las películas también son más largas, etcétera, y estás invirtiendo un tiempo en ver algo que, yo qué sé, que por lo menos que tenga un mínimo de cariño. Y con respecto al tema de que hablábamos, pues yo creo que hemos hecho un análisis muy completo. Pueden surgir más podcasts, como siempre decimos, de las diferentes temáticas que hemos visto, pero al final los poderes pues es algo que ya digo, tanto para bien como para mal, influyen de una manera muy amplia en el mundo, en el universo, se crean historias en torno a ellos fantásticas, algunas mejores, otras peores, pero creo que al final es algo que el ser humano de manera inconsciente en su momento lo creó como algo de ficción para ser algo más, ¿no? Para ser no solo un hombre o una mujer, sino tener algo más que te permita cambiar el mundo o destruirlo en algunos casos, ¿no? Pero yo creo que está dentro del imaginario humano, ¿no? El siempre decir, ostras, ahí si pudiera volar, ahí si tuviera super fuerza, ahí si pudiera yo qué sé, levantar una casa con mis manos, si pudiera leer la mente, si pudiera controlar el tiempo, ¿no? Es como, son soluciones que ponemos a nuestros problemas del día a día. Yo hoy, por ejemplo, lo contaba, estoy cambiando cosas de mi casa y para desmontar un mueble del salón, pues me tiro una mañana entera. Si tuviera superpoderes, pues a lo mejor lo habría hecho una bola así con super fuerza, lo habría tirado a la basura y no habría sido tanta movida ni tanto esfuerzo físico. Al final, yo creo que con nuestra imaginación pues buscamos soluciones rápidas a esos problemas y ahí es donde surgen los superpoderes, ¿no? En esas soluciones que le queremos dar para cambiar nuestra vida o el mundo en general. Muy bien, muchas gracias, Ismael. Si algún día tienes superpoderes, espero que me lo comentes, ¿eh? Serás el primero en saberlo, Javi. Subiré al gabinete y te lo contaré. Te diré, Javi, que tengo superpoderes. Y te daré una muestra. Te teletransportarás. Oye, la teleportación, bueno, la hemos mencionado ahí de pasada, pero me parece un pasote también de superpoder. Y uno de mis mutantes favoritos, el Rondador Nocturno, también tiene ese superpoder. O sea que, fíjate, nos hemos dejado, o sea, de 100 maneras al principio, no nos hemos dejado muchas cosas. Yo creo que nos hemos dejado un montonazo de cosas que además en el grupo de Telegram nos van a decir, no, he hablado de esto, no he hablado de lo otro. Hablaremos de superpoderes más adelante. Venga, Pablo, que es tu último turno y que te veo con muchas ganas de comentar cosas. Adelante. Sí, yo es que lo digo siempre, yo soy muy fan de Marvel, pero no por ser detractor de DC, sino porque es que no me ha dado la vida para tener que amar dos universos tan complejos, porque es que en su momento profundicé bastante en Marvel y por eso tengo que decir que efectivamente yo me he inclinado un poquito más hacia Marvel en los ejemplos que yo iba dando. Y bueno, quería primero responder a lo de las películas casi un poco en titulares, ¿no? Yo creo que en el caso de Marvel, ¿no? Por hacer hincapié en que soy más de Marvel, le tocan ahora dos cositas que se pueden meter con cierto interés, que son los Cuatro Fantásticos, los X-Men, que le pueden dar nueva vida siempre que efectivamente reconduzcan, ¿no? Todas las líneas que hay, que de todas maneras no me parece que esté tan separado a ese principio, ¿no? De la fase 1, porque no sabías muy bien por dónde iba, había películas mejores, películas peores. Ahora lo que pasa es que hay mucha más cantidad, mucho más volumen, pero quizás un poquito más adelante se vuelvan, ¿no? a enhebrar todos los hilos, ¿no? de los diferentes universos, de las diferentes líneas temporales, como si fueran de Loki. Y yo creo que con DC, si se dedican a hacer un plan a largo plazo, que creo que es lo que están haciendo y lo hacen bien, y me refiero bien planteado, puede salir un universo coherente y con una historia a mayores muy interesante. Yo, me haría mucha ilusión porque ahí hay grandes superhéroes míticos. Superman y Batman son los dos grandes ejemplos, pero sin olvidar otros, Flash, Linterna Verde, ¿no? Etcétera. Bueno, y supervillanos, por supuesto. Y para terminar un poco por mi parte, quería mencionar, claro, decías tú,
decía Ismael que no nos habíamos tocado casi todo y tú que nos hemos olvidado de muchas cosas. Hemos tocado casi todas las cosas, pero tan por encima que en realidad, claro, pues tendríamos que dar muchos ejemplos de tantas cosas o profundizar tanto en todos los detalles que yo creo que sí hemos hecho un barrido muy amplio, pero claro, muy superficial. Y a mí, volviendo un poco a ese origen, ¿no?, de la época moderna de los superhéroes, yo recuerdo con mucho cariño un personaje que es The Phantom, ¿no?, que en español es el hombre enmascarado, que, bueno, el origen es del año 36. Yo me he leído, pues creo que prácticamente todos los cómics, y es un poco un superhéroe, pero al estilo, ¿no?, de Batman. No tiene superpoderes, sino que es su fuerza física, como Ojo de Halcón también, ¿no? Es su fuerza física, su habilidad, su entrenamiento de combate, el que hace que luche eso contra el mal. Y aquí un poco lo junta con la mística. Y vuelvo a esa intervención, ¿no?, un poco más larga de moral, de ética, de qué es bueno y qué es ser malo. Pues hay que decir que la línea es muy fina, ¿no? Es un poco esa línea que pueden cualquiera de ellos, ¿no?, traspasar en ese momento clave en el cual tienen que decidir si ayudar a los demás, si no hacerlo o si pasar de todo, que es la gran escena que todos recordamos del Spider-Man, ¿no?, cuando deja pasar al ladrón que luego será el que matará a su tío Ben. Entonces, claro, los superpoderes o cualquier poder, a mí la reflexión que me lleva, ¿no?, es que al final tú tienes que decidir cómo usarlo, y ese es un poco lo que hay por detrás, que es lo que decías tú, Javi, ¿no?, para cerrar ya el círculo, eso que tenía el Capitán América, ¿no? Antes de serlo, antes de recibir el suero, ese poder es lo que lo va a potenciar. Tú ya tienes esa moralidad dentro de esa ética, y esos superpoderes te lo van a aumentar. Entonces, no sé qué haría yo con un superpoder, ¿no?, como el que preguntabas al principio, de poder manipular mi densidad y mi capacidad molecular a mi deseo, pero ojalá no se me subiera a la cabeza y no terminara de usarlo, ni siquiera digo mal, fíjate, no terminara de usarlo para cosas que no son las correctas, porque yo creo que eso es una tentación que todos tenemos cuando tenemos dinero de más, llegamos a una posición más alta, que no está tan lejos. Entonces, eso yo creo que es un poco lo que los superpoderes y esa pregunta, ¿no?, de qué superpoder tendrías, hay que completar. ¿La usarías bien? Perfecto. Me encanta esa reflexión final, también la de Ismael, y poco más tengo yo que añadir. Simplemente, pues eso, lo que comentaba, que yo tengo la sensación, que lo has dicho tú muy bien ahora, no de que se hayan quedado muchas cosas en el tintero, sino de que todas las que hemos tocado quizá hubiéramos podido profundizar más en ellas. Yo ponía el ejemplo con lo del anillo único. Claro, el anillo único apenas lo hemos mencionado, pero es que el anillo único de la Tierra Media nos da para hacer un monográfico, y lo haremos. Y de otras cosas que hemos comentado hoy, pues oye, podremos hacer un monográfico en fase 24 solo sobre el Capitán América, ¿no? Oye, da para hacerlo, ¿verdad? Hombre, a mí me encantaría, mi personaje de Marvel favorito. O sobre Batman, sobre la historia de Batman, desde su nacimiento en el cómic, todas las películas que hemos visto, esas características que hacen a Batman un personaje único, cosas que a veces no se tienen en cuenta. El hecho, por ejemplo, aunque en alguna interpretación lo hemos visto variado, pero Batman no mata. Es algo que muchas veces lo pasamos por alto, por algunas interpretaciones cinematográficas nos distorsionan la realidad del personaje, ¿no? O como ese aspecto tan detectivesco que tiene, que me encantó de la última película que vimos de Batman con Robert Pattinson, ese Batman más detective. A mí me encantó, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cositas pues nos harán que de cosas que hoy hemos tocado pasando un poquito por encima, pues en su día, pues quién sabe, hagamos un monográfico, ¿no?, de algunas de las cosas que hemos comentado hoy. Y por eso estaremos muy atentos a todas las propuestas que nos hagan los amigos del
grupo de Telegram. Estaremos muy atentos a los comentarios que nos dejéis en redes sociales o que nos dejéis aquí en el audio, si en la plataforma en la que estáis escuchando el programa os permite dejar algún comentario. Pues siempre estaremos. Ya sabéis que en Fase 24 hablamos de cine, hablamos de series, hablamos de videojuegos, hablamos de ciencia, de historia, hablamos de un montón de cosas. Así es que estaremos muy atentos a vuestras propuestas. El episodio de hoy nació por un simple comentario en Telegram y aquí lo habéis tenido, ¿no? Prácticamente 2 horas de programa hablando en este caso única y exclusivamente de superpoderes. Para nosotros siempre es un placer. Esperamos que os haya gustado el episodio de hoy y os emplazamos como siempre al próximo episodio aquí en Fase 24. Hasta la próxima.